los que estamos en el equipo son Aquino Estrada Valeria Vanessa, Barranco Rodríguez Jesús Roberto, Casco Baena Sergio y yo, Arias Neri Fátima. Bueno, el contenido de nuestro tema, vamos a hablar del envejecimiento y farmacología. Después veremos las reacciones adversas y las interacciones farmacológicas. Y por último, hablaremos sobre las prescripciones en el adulto mayor. La siguiente, por favor. Bueno, iniciaremos con el envejecimiento y la farmacología. Iniciaremos con algunos datos epidemiológicos que, bueno, también el doctor ya nos ha estado mencionando, pero es importante que lo tenemos en cuenta. Se menciona que aproximadamente el 90% de los adultos mayores toman por lo menos un medicamento a la semana y más del 40% hasta 5 fármacos a la semana y el 12% hasta 10 fármacos a la semana. Se dice que en asilos por lo menos el 80% de los adultos mayores toman por lo menos un fármaco a la semana. Por lo tanto, pues el 30% de estos tienen riesgo de interacciones medicamentosas y entre los medicamentos que son más utilizados están los antihipertensivos, analgésicos y antiinflamatorios. La siguiente, por favor. Bueno, estos dos datos o estos dos enunciados son muy importantes, por eso los puse así en grande y en negrita para que los tengamos bien en cuenta. Por lo común, las dosis de medicamentos en los adultos mayores pueden ser excesivas y en algunos casos hasta innecesarias. Vamos a hablar eso posteriormente. Y se debe considerar su ajuste para reducir los efectos secundarios sin perder la eficacia de estos. Es por eso importante que el prescriptor debe evaluar con mayor frecuencia y cuidado la necesidad verdadera de los fármacos y también debe estar alerta a los riesgos y las interacciones medicamentosas que pueden presentar. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver algunos cambios relacionados con el envejecimiento y cómo estos pueden alterar la farmacocinética y farmacodinamia. Pero antes de iniciar a mencionarlos, debemos tener presente que, pues como ya hemos estado viendo, el envejecimiento trae consigo una serie de cambios. Estos ocurren a diferentes niveles y en general, pues hemos definido o podemos definir al envejecimiento como una pérdida progresiva de unidades funcionales. Y aunque este proceso es común o es un patrón común en todos los adultos mayores, debemos tener en cuenta que la velocidad y las especificidades de este procedimiento va a ser diferente en cada individuo. Depende pues de sus antecedentes, de enfermedades que presente y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que todo esto que vamos a ver debemos individualizarlo porque cada adulto mayor puede tener respuestas fisiológicas distintas. Y bueno, vamos a ver algunos de estos cambios que pueden alterar tanto la farmacocinética y la farmacodinamia. Empezando porque el adulto mayor, al pasar los años, como tal el individuo pierde masa magra y también pues hay una disminución del agua corporal total que lleva a que haya un aumento de la masa grasa, hay una disminución de la producción de proteínas como la albúmina, el sistema cardiovascular responde diferente al estrés y hay deterioro del sistema renal y hepático, que vemos que estos son muy importantes porque actúan en el metabolismo y en la eliminación de pues la mayoría de los medicamentos y pues también hay un cambio en la respuesta neuroendocrina. Todos estos son cambios que se presentan en el envejecimiento y pueden alterar la farmacocinética y la farmacodinamia. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver, o aquí se menciona algunos de los cambios que los adultos mayores pues pueden presentar. Sabemos que pues hay más, pero estos son principalmente pues lo que ya mencionamos, ¿no? Disminución del tamaño total corporal, del volumen corporal de grasa, de masa magra, aumento de tejido graso,
disminución del tamaño hepático o tamaño renal, y que esto puede llevar a una disminución del funcionamiento, y también a cambios en el tracto gastrointestinal, que después vamos a ver cómo estos pueden alterar la absorción y la biodisponibilidad de los fármacos, que pues son disminución en la salivación, reducción de la acidez gástrica, lentitud en el vaciamiento gástrico, disminución de la superficie de absorción, retraso en el tránsito intestinal, disminución de la masa hepática, y vamos a hablar de cómo estos pueden alterar pues estos procedimientos. La siguiente, por favor. Bueno, empezando por las implicaciones que tiene la farmacocinética, vamos a iniciar con la administración. Tenemos que es importante que haya una presentación adecuada, iniciando desde el empaque de los medicamentos, porque, por ejemplo, en algunos frascos o botellas que son a prueba de niños, puede ser difícil para los adultos mayores con, pues, artritis o con pérdida de fuerza, o incluso con enfermedades como Parkinson, abrirlas. Entonces es importante tener en cuenta que debe de tener una presentación adecuada desde su empaque. Estos empaques deben tener impreso el nombre en letras grandes, con contraste adecuado de colores, para que el paciente pueda verlo, y también pues incluso pues los pacientes que ya tengan ligero déficit visual. También hablamos de la presentación, debe tener un tamaño y corte adecuado. Por ejemplo, hay algunas tabletas o cápsulas que tienen un tamaño grande, y esto hace difícil para los adultos mayores, incluso para nosotros puede llegar a ser difícil poder tragarlas, pues incluso más pues para los adultos mayores. Y es importante también por eso que tengan un tamaño y corte adecuado. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la absorción, ya vimos algunos cambios que hay en el tracto gastrointestinal, como reducción de la producción salival, disminución de la producción ácida en el estómago, vaciamiento gástrico más lento, aunque se ha demostrado que estos como tal pueden tener poca repercusión en la absorción de sustancias. Algo que tenemos que tener en cuenta es la biodisponibilidad. Como ya sabemos, la biodisponibilidad indica la fracción que llega, bueno, del fármaco que llega a la circulación sistémica. Esta puede ser del 100%, por ejemplo, cuando es administrada por vía intravenosa, pero en otras administraciones como oral, intramuscular, subcutánea, etcétera, esta puede disminuir, sobre todo por si hay una absorción incompleta o si necesita un primer paso a nivel hepático. Sabemos que este es pues un metabolismo que inicia a este nivel, a nivel hepático, que hay muchos medicamentos que pues lo requieren, y esto hace que su biodisponibilidad disminuya. El envejecimiento, la anterior, por favor, está relacionado, como ya vimos, a una reducción del tamaño y flujo hepático, y trastornos también en la circulación que pueden presentar los adultos mayores, y estos pueden hacer que la biodisponibilidad se altere. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a la distribución. Aquí es donde los cambios corporales toman mayor importancia, y vamos a tener en cuenta los fármacos polares o hidrosolubles, que tienen un volumen de distribución menor y que incrementan sus niveles séricos, o los fármacos no polares. Estos sabemos que son liposolubles con un mayor volumen de distribución e incremento en su vida media. Tenemos que muchos de los adultos mayores pueden tener niveles disminuidos de albúmina. Esto va a llevar a que haya una mayor proporción del medicamento libre, y su efecto sea mayor o más rápido. En esto tenemos aquí unos ejemplos de correlaciones clínicas de la disminución de la albúmina. Por ejemplo, aumento o hemólisis por acumulación eritrocitaria, aumento en la sedación, tendencia hemorrágica, y todo esto pues se debe a que haya niveles disminuidos de albúmina.
La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al metabolismo, aquí hay diversos caminos por los que puede verse alterado. Uno, pues ya lo describimos, que es el primer paso a nivel hepático, este metabolismo que inicia este nivel, y todo esto va a poder, o este metabolismo va a ser alterado por cambios que se pueden presentar en la edad o en los adultos mayores, como disminución del flujo hepático, reducción de masa hepática, una baja oxidación microsomal, reducción de inducción enzimática, y esto lleva a que el metabolismo sea más lento, favoreciendo la presencia del fármaco en sangre y aumentando la vida media del fármaco como tal. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos con la eliminación. Tenemos que, o ya sabemos que la eliminación de un fármaco en el organismo pues puede ser por diversas vías. Tenemos la renal, hepática, dérmica, etcétera, pero principalmente está pues es por la vía renal. Tenemos que un gran porcentaje de adultos mayores presentan alguna enfermedad, por ejemplo la diabetes, que altera este órgano, el riñón, y lleva pues a la alteración, por lo tanto, de la filtración glomerular. Por eso se menciona que la función renal, medida por la filtración glomerular, se tiende a deteriorar aproximadamente un 1% al año después de los 40 años. Y para esto es importante, por ejemplo, esta fórmula de Cockcroft-Gault, que nos ayuda a determinar la depuración de creatinina sérica para poder medir el daño renal que nuestros pacientes pueden presentar, y con esto, esto es importante para poder corregir dosis y así pueda haber una disminución del riesgo de toxicidad. La siguiente, por favor. Bueno, las implicaciones que puede haber en la farmacodinamia, una vez más tenemos que recordar que el efecto de los cambios sobre la sensibilidad a los medicamentos pues va a variar según el fármaco y también según los cambios que presente nuestro paciente. En el paciente tenemos que puede haber cambios en mecanismos homeostáticos, receptores y como tal en los órganos blancos. Puede decirse que hay cambios en los receptores, por ejemplo, alfa o beta adrenérgicos o incluso en los receptores colinérgicos, y hay que recordar que la farmacodinamia va a estar relacionada a la medida, duración e intensidad del efecto del fármaco en el sitio de acción, y todo esto va a ser importante en los efectos secundarios y reacciones cruzadas que se pueden presentar e incluso en el efecto que pues se busca que haya en este fármaco. Y aquí hay algunos ejemplos de cambios farmacodinámicos con el envejecimiento. Por ejemplo, en el diazepam, el efecto farmacodinámico es la sedación, y en por cambios en el envejecimiento puede haber que este incremente. Y aquí vemos algunos fármacos como el efecto que causan y cómo este efecto puede incrementar o disminuir dependiendo de los cambios que nuestro paciente presente. Por esto es importante tenerlos en cuenta a la hora de la prescripción. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar igual de la polifarmacia. Ya hemos igual mencionado el tema, pero vemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se le llama polifarmacia al uso concomitante de 3 o más fármacos, pero también se ha definido como la toma de 5 o más medicamentos. Tenemos que nuestros adultos mayores toman 3 veces más medicamentos que el resto de la población, ya que el 20% padecen 5 o más enfermedades crónicas y por lo tanto cada una de estas enfermedades por lo regular tienen una prescripción, y el 50% usan 5 o más fármacos. Esto también pues a esto se suma que por las diferentes enfermedades crónicas que nuestros pacientes tienen, pues acuden a no solo a un médico, sino a diferentes especialistas, y todos estos pueden darles prescripciones diferentes. Por eso el alto uso o a la alta administración de fármacos, teniendo en cuenta también lo que ya nos mencionaba el doctor, ¿no? Las 3 formas en que nuestros
pacientes pues administran fármacos de acuerdo a la prescripción de su médico, de acuerdo a recomendaciones que sus mismos conocidos o familiares les hacen, o de acuerdo a la automedicación. Entonces, todo esto se une a que, pues, a la polifarmacia, o que nuestros pacientes tengan o tomen 5 más fármacos e incluso más, como ya lo veíamos anteriormente. También hay confusión de manifestaciones del envejecimiento, por ejemplo, insomnio o fatiga, sino pues el paciente es atendido de forma correcta. Estos se pueden confundir con otras patologías y dar lugar a prescripciones innecesarias. Y todo esto lleva a aumento de las reacciones adversas, a que haya mala adherencia al tratamiento, ya que al ser tantos fármacos, pues el paciente puede olvidar administrarlos o incluso querer dejar pues de tomarlos por las reacciones adversas que provocan. También esto lleva pues a la afectación económica, ya que hay altos costos de atención y se produce la cascada de la prescripción. Esta consiste en que las reacciones adversas o los efectos secundarios de algunos fármacos causan síntomas en nuestros pacientes, que después van al médico por estos síntomas y son confundidos con patologías nuevas y se añaden más fármacos a los que ya el paciente consume. Entonces esto se le llama la cascada de la prescripción, y es por eso que tenemos que tener en cuenta todos estos factores para evitar estas reacciones adversas y que pues todo esto lleve a una mayor afectación de nuestro paciente. Bueno, siguiendo con nuestro tema, vamos a hablar de las reacciones adversas e interacciones farmacológicas. Para poder hablar de esto, vamos a hablar de 2 definiciones básicas, que es la reacción adversa y las interacciones farmacológicas. Vamos a hablar de reacción adversa a todo lo que se usa para referirse a los efectos no deseados de un fármaco que nos van a provocar un malestar o van a resultar peligrosos para nuestro paciente. Y una interacción farmacológica son todas las alteraciones de los efectos que tiene un medicamento y van a estar debidas a la utilización reciente o simultánea de otro fármaco, que se va a llamar interacción fármaco-fármaco, la ingesta de alimentos, que van a ser interacciones nutriente-fármaco, y la ingestión de suplementos dietéticos, que va a ser interacciones suplemento dietético-fármaco. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a reacciones adversas, hay que saber que el riesgo de sufrir estas se va a incrementar en función del número y cantidad de medicamentos que se van a ingerir. Es 7 veces más común en personas de 70 a 79 años de edad que en personas jóvenes de entre 20 a 29 años. El 5% de los ingresos hospitalarios van a estar relacionados con reacciones adversas. La mitad de las muertes secundarias al uso de medicamentos se va a presentar con mayor frecuencia en personas de más de 60 años de edad, y el 80% de estas reacciones que causan hospitalización o que ocurren dentro de la estancia hospitalaria van a estar relacionadas con la dosis. Esto nos quiere decir que estas reacciones van a ser predecibles y totalmente evitables. La que sigue, por favor. Bueno, para poder hablar de las reacciones adversas hay que clasificarlas. La primera clasificación que tenemos es según su mecanismo de producción farmacológica, que van a ser de 2 tipos. La tipo A o augmented, que van a ser consecuencia de una acción farmacológica exagerada, pero que va a ser previsible, ya sea del fármaco en sí o de sus metabolitos, y va a ser de forma dosis dependiente. Va a ser generalmente la frecuencia más alta de todas las reacciones medicamentosas, y rara vez van a ser fatales. Por ejemplo, una intoxicación por digitálicos. Y la tipo B van a ser menos frecuentes, pero más graves, y no va a tener ninguna relación con la dosis, y van a ser imprevisibles. Por ejemplo, la idiosincrasia o la alergia. La idiosincrasia es cuando el cuerpo de nuestro paciente va a tener una deficiencia genética del metabolismo del fármaco o por mecanismos inmunológicos. Por ejemplo, si se le prescribe una primaquina o una sulfonamida
o una aspirina a alguna persona que tiene deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa nos puede provocar una anemia hemolítica. La que sigue, por favor. Bueno, según la incidencia de aparición, en esta va a haber 4 categorías, que va a ser la muy frecuente, la infrecuente, la rara y la muy rara. En muy frecuente es cuando va a haber un caso por cada 10 pacientes que entran en contacto con el medicamento. La frecuente va a ser menos de un caso de cada 10, pero más de uno de cada 100. La infrecuente va a ser menos de un caso por cada 100, pero más de un caso por cada 1000. La rara va a ser de menos de uno en cada 1000, pero más de uno en cada 10,000. Y la muy rara va a ser de menos de uno entre cada 10,000 personas que entran en contacto con el fármaco. La que sigue, por favor. Según la gravedad, va a ser dividido en leve, que va a ser una reacción menor, que no requiere ni hospitalización, ni cambio de tratamiento, ni antidoterapia. Los síntomas y los signos van a ser bien tolerados por el paciente. La moderada va a provocar hospitalización o atención en el servicio de urgencias y va a requerir cambio en el tratamiento farmacológico y o antidoterapia, y va a haber un malestar suficiente que va a interferir con la actividad usual de nuestro paciente. La grave va a causar o prolonga la hospitalización del paciente porque va a amenazar directamente su vida y requiere la suspensión del fármaco y la antidoterapia, y va a tener acción incapacitante con inhabilidad para trabajar o realizar sus actividades normales. Y las mortales van a ser las que van a contribuir directa o indirectamente con la muerte del paciente. La que sigue, por favor. Según el grado de conocimiento de la reacción adversa, pueden ser conocidas, que van a ser las que se explican en el perfil farmacológico del medicamento, y donde van a ser los que tienen algún estudio epidemiológico validado o antecedentes bibliográficos conocidos. Los poco conocidos, donde hay referencias bibliográficas ocasionales, pero no existe una aparente relación con el mecanismo de acción. La desconocida, donde no hay ninguna referencia y no se explica su perfil farmacológico, y las que van a ser contrarias al mecanismo de acción y aparte no van a estar descritas en su perfil farmacológico. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿cuáles van a ser los riesgos los factores de riesgo, para desarrollar las reacciones adversas? Pues hay demasiados factores de riesgo, aquí puse las más importantes, pero la primera va a ser la presencia de la polifarmacia. Como ya vimos en el tema anterior, cuando un paciente tiene bastantes medicamentos prescritos, aumenta el riesgo de que alguno de ellos le pueda ocasionar alguna reacción adversa. La severidad de la enfermedad existente. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene una insuficiencia renal, pues eso nos va a disminuir la cantidad de eliminación que va a poder tener de ese fármaco, entonces va a poder aumentar su concentración en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestro paciente, y eso nos va a poder desarrollar una complicación o una reacción adversa. La comorbilidad, igual, todas las patologías asociadas a la existente, desnutrición, pues igual por lo mismo de que pierde todo lo de la pérdida de masa grasa, de masa magra. El sexo femenino pues también tiene mayor concentración de grasa en el cuerpo, insuficiencia renal y hepática por la eliminación y por el metabolismo, los cambios en sí de la farmacocinética y farmacodinamia relacionados con el envejecimiento, el que el paciente no tenga una buena adherencia al tratamiento, el aislamiento, o el vivir solo, o el estar en asilos, el déficit sensorial y auditivo y visual. Esto viene con todo lo que ya nos habíamos visto de las presentaciones farmacológicas, que a veces son pastillas muy pequeñas o frascos difíciles de abrir, el deterioro cognitivo, la demencia, el insuficiente apoyo social o del cuidador, o de las personas que se encarguen de él, ya sea familiares o alguna persona especial, la falta de comunicación entre los diferentes especialistas que tienen al paciente adulto mayor. Esto quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor está viéndolo un endocrino para ver su diabetes, y también tienen un cardiólogo y mandan medicamentos que a lo mejor hagan una interacción farmacológica, y entonces lo llenan de medicamentos y volvemos a la polifarmacia, y eso aumenta el riesgo para desarrollar reacciones adversas a los medicamentos. Y las hospitalizaciones reiteradas igual nos aumenta el riesgo, porque a veces
el personal que administra los medicamentos no tiene el conocimiento de las interacciones o de las reacciones adversas y pues no se tienen esa precaución para cuidar que el paciente no tenga tantos medicamentos y consecuentemente la presencia de reacciones adversas a estos. La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros una reacción adversa en nuestros pacientes? Nuestra misión como médicos generales es identificar y notificar las sospechas de las reacciones adversas. El obstáculo que vamos a tener es que en este caso, con los pacientes adultos mayores va a ser dificultoso porque podemos confundir una reacción adversa con alguna otra patología. Entonces, al confundirlo con otra patología, podemos prescribir otro medicamento y pues en lugar de a lo mejor cambiar el medicamento que le puede dar una reacción adversa, le damos otro medicamento para esa reacción adversa y eso se llama cascada de prescripciones. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles van a ser los grupos farmacológicos más frecuentemente relacionados con estas reacciones adversas? Pues van a ser los AINES, los medicamentos cardiovasculares como los digitálicos, los diuréticos, los hipoglucemiantes, los antibióticos, los anticonvulsivos, las benzodiazepinas y otros psicofármacos. En la tabla que les puse hay algunos ejemplos de ciertas reacciones adversas más comúnmente en los adultos mayores y que, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia renal y administramos algún aminoglucósido, como por ejemplo amicacina, si ya de por sí tienen una insuficiencia renal y también sabemos que por el envejecimiento hay un déficit en el funcionamiento renal y con esto no se va a poder eliminar muy bien el medicamento y sabemos que los aminoglucósidos son nefrotóxicos, pues entonces vamos a aumentar el riesgo de que nuestro paciente tenga una insuficiencia renal aguda. La que sigue, por favor. Bueno, en nuestros puntos clave para este tema de las reacciones adversas a medicamentos es no confundir las reacciones adversas con otra patología o atribuirlo al envejecimiento y no prescribir para ello un nuevo fármaco, o sea, no hacer prescripción en cascada. Antes de prescribir un medicamento a un adulto mayor, vamos a tener claras las reacciones adversas que se van a poder presentar, la frecuencia de aparición de estas y los factores que podrían agravarlas, y también saber más o menos cómo lo podemos controlar. Y hay que plantearse la posibilidad de evitar las reacciones adversas y de presentarse, tener previsto su tratamiento o alguna otra opción de medicación y poner mayor atención al uso que se hace de los fármacos, realizar un seguimiento farmacoterapéutico de los tratamientos impuestos y vamos a asegurarnos de que causan un beneficio en el paciente y no una complicación mayor a la que se dio por su prescripción. Y pues vamos, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una cascada de prescripción en donde tenemos a un paciente que ocupa antihipertensivos, que gracias a este paciente con los antihipertensivos va a presentar mareos inespecíficos. Entonces, lo que nosotros se supone deberíamos prescribir es el sulpiride para estos mareos inespecíficos. Pero el sulpiride, después de un tiempo, nos puede dar un parkinsonismo medicamentoso. Entonces, pues ya que presentó el parkinsonismo, nosotros tendríamos que indicar la L-Dopa. Esto se tendría que evitar y se podría cambiar simplemente de antihipertensivo para que no nos muestren los mareos inespecíficos y no estemos cargando de medicamentos a nuestro paciente que realmente no son necesarios y que simplemente estamos ocultando los síntomas de cada uno de los medicamentos que prescribimos y no realmente porque el antihipertensivo, bueno, no realmente porque presente esos signos o síntomas, sino porque nuestro antihipertensivo no es el idóneo para nuestro paciente. La que sigue, por favor. Bueno, otro ejemplo que tengo es el uso de anticolinérgicos, por ejemplo, el bromuro de hipatropio, que puede producir retención aguda de orina
Y si tenemos a nuestro paciente adulto mayor que tiene hipertrofia prostática, va a favorecer la aparición de arritmias cardíacas y la elevación de la presión intraocular, que eso de por sí es un efecto adverso del medicamento, pero también puede aumentar la retención aguda de orina y también puede producirse confusión y pérdida de la memoria en los pacientes que tienen demencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya sabemos que nuestro paciente tiene esta hipertrofia prostática, pues podemos cambiar este medicamento y no darle bromuro de ipatropio o saber que de por sí va a producir retención de orina porque es un efecto adverso del medicamento y no pensar que a lo mejor se estaba complicando o de todos modos no pensar en este medicamento y cambiárselo, ¿no? O usar otro tipo de medicación. Y en el uso de AINES, vemos que, pues de por sí los pacientes, como ya vimos en el tema anterior, tienen una mayor susceptibilidad en el tracto intestinal, pues puede producir gastritis erosiva y sangrados gástricos por la inhibición de la agregación plaquetaria que tienen los AINES, y que, pues, por ejemplo, en mujeres que tienen osteoartropatía degenerativa se les puede mandar a lo mejor indometacina y pues esto nos va a potencializar el riesgo de esta irritación gástrica. La que sigue, por favor. En cuanto a las interacciones farmacológicas, estas van a ser cuando los efectos de un fármaco van a ser modificados por la presencia de otro fármaco, un preparado fitoterapéutico o un alimento o alguna sustancia química ambiental. Las consecuencias de estas pueden ser perjudiciales si causan un incremento en la toxicidad o una reducción de la eficacia del fármaco objeto. Debido a que el metabolismo de los pacientes adultos mayores va a estar asociado a una polipatología, se van a encontrar muchas variantes entre las interacciones de los medicamentos y cerca del 40% de los pacientes adultos mayores están en riesgo de sufrir una interacción medicamentosa y algunas de ellas pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. La que sigue, por favor. Se van a clasificar estas interacciones farmacológicas en dos. Van a ser interacciones farmacocinéticas e interacciones farmacodinámicas. Las farmacocinéticas van a alterar la absorción, distribución, metabolismo o excreción de los medicamentos y van a provocar un cambio en las concentraciones plasmáticas o en la respuesta clínica de algunos de los medicamentos implicados. Esas interacciones son más frecuentes y van a afectar a medicamentos que se metabolizan a través de las diferentes enzimas del citocromo P450. Y las interacciones farmacodinámicas van a estar relacionadas con la actividad farmacológica o de los medicamentos implicados y van a ocurrir cuando se utilizan medicamentos que tienen actividad farmacológica sinérgica o antagonista del otro. La que sigue, por favor. En esta tabla les puse unos ejemplos, por ejemplo, de estos mecanismos tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos. Por ejemplo, si estamos con un paciente que tiene a lo mejor hipertrigliceridemia y le estamos dando una estatina, que en este caso sería una simvastatina, y le vamos a poner y a lo mejor tiene una infección de vías respiratorias altas o bajas, y le estamos dando un macrólido, como puede ser la claritromicina, va a hacer un mecanismo farmacocinético en el cual se va a aumentar las concentraciones de la estatina por inhibición de la enzima CYP3A4, que va a ser inducida por el macrólido, lo que nos va a terminar con una rhabdomiólisis que nos puede aumentar el riesgo de tener alguna falla renal en nuestro paciente adulto mayor. Y en cuanto a los efectos farmacodinámicos, por ejemplo, podemos... Ya hasta acá nos vamos a quedar, dejo de compartir pantalla. Ok. Continuamos el día de mañana y bueno, con esto terminamos nuestras clases del día de hoy. Les deseo que se me cuiden mucho, que cuiden a sus familias, que tengan una excelente tarde. Como siempre me pido, que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta mañana.